Hoy es sábado 11 de abril de 2020 y estamos muy próximos a entrar a la fase 3 de la pandemia por COVID-19. Esto es lo que tienes que saber. ¿Qué significan las fases? Las fases de la epidemia no son otra cosa más que representaciones de escenarios, de la forma en que se mueve el virus entre las personas, que incluye el número de casos, el número de casos graves, el número de muertos, entre otras cosas. La fase 1 son casos importados, es decir, aquellos que viajaron y sus contactos más cercanos. En México empezó en el último tercio de febrero. Ya para ese momento se hablaban de las medidas de distancia social, evitar los saludos de beso, de mano, de abrazo e incluso chocar los codos. Mientras menos contacto con otros humanos, mejor. ¿Por qué? Porque el virus no viaja solo, lo movemos nosotros las personas. Más o menos un mes después, el número de casos no importados, es decir, el contagio del que viajó, empezó a crecer a una velocidad suficiente para tomar medidas más drásticas y entramos a la fase 2, donde se suspendieron muchas actividades, con la finalidad de que la gente se quedara en sus casas, porque la gente, especialmente en las grandes ciudades, se mueve mucho día con día, para ir a trabajar, para irse de fiesta, para comprar comida, y entra en contacto con otras personas. Por eso hoy solo hay actividades esenciales. La fase 2 también trajo consigo un cambio en la definición de caso sospechoso. Hoy, si tienes 2 síntomas principales y un síntoma adicional, eres un caso sospechoso. Y no es que sea así de fácil diagnosticar COVID-19. Otros virus respiratorios podrían caer en esa definición, como el virus de la influenza, parainfluenza, BSR, entre otros. Esto no es un diagnóstico clínico preciso, es una medida epidemiológica de contención. Muy pronto entraremos en la fase 3, la fase de contagios rápidos, donde muchas personas enfermarán en un solo día. Y es en esta fase donde nos daremos cuenta si hicimos nuestra tarea, si del 23 de marzo hasta el momento en que se anuncie en la fase 3, hicimos el trabajo de quedarnos en casa. Porque sí es seguro que veamos cientos o miles de nuevos casos cada día, pero también veremos a un sistema de salud que puede responder y atender a esos casos usando todo lo que tiene. Por el contrario, si no hacemos caso, si pensamos que esto es un invento, que a mí no me va a pasar, y seguimos moviéndonos y viajando de la forma que normalmente lo hacemos y ayudamos a propagar la enfermedad, vamos a tener un escenario muy oscuro. Porque no importa las previsiones que se hagan, en este escenario el sistema de salud va a colapsar. Y no te confundas, un sistema de salud colapsado no significa esperar 6 horas a que te atiendan en urgencias. Significa que no te van a poder atender aunque vengas con los pulmones destrozados por el moco y por la inflamación, aunque seas el caso más grave de los graves. Porque los hospitales estarán llenos de esos casos. Porque sí, todos estamos en riesgo de enfermarnos y todos tenemos riesgo de complicarnos gravemente. Algunas personas más que otras, pero todos estamos en riesgo. Nadie está 100% a salvo. Muchas veces lo hemos escuchado, e incluso yo lo dije. Afortunadamente, la cantidad de pacientes que enferma tan grave como para morir es baja, entre el 2 y el 4%. Y esta cantidad significa que se puede atender si se enferman a una velocidad lenta. Y si hacemos hoy las medidas de distancia, podemos ganar tiempo entre un enfermo y otro y permitir que todos o la mayoría sean atendidos. Pero, ¿tú sabes que 4% de los casos estimados significa casi 4 millones de mexicanos? Ahora imagínate que se enferman todos en la misma semana. No va a haber espacio para casi nadie. No importa cuántos hospitales se reconviertan. Si hoy no hacemos lo que nos toca, mañana no se podrán atender a todas esas personas al mismo tiempo y van a haber más muertos de los que deberían, muertos que podrían haberse prevenido. Entonces, ese porcentaje significa que podemos hacer algo hoy y hacerlo todos los días, de la fase 2 y de la fase 3. Y eso se llama aislamiento preventivo. Eso se llama Susana distancia. Eso se llama quédate en casa. Se nos acaba el tiempo para saber si estamos haciendo caso, y la realidad nos alcanzará muy pronto. Antes les pedí que no salieran por 15 días y no visitaran a sus familiares. Hoy
nos faltan 20 días para llegar a la meta que establecieron las autoridades. Y muy probablemente en 20 días o antes escucharemos nuevas medidas y posiblemente se prolongue el tiempo de aislamiento voluntario. Y antes de que empieces a compartir rumores, información falsa o teorías de conspiración, déjame aclararte algo. Es posible que los casos se puedan ocultar, pero las muertes no. Y si llegan en masa, menos. Si tú estás convencido o convencida de que se oculta información, es una razón más para quedarte en casa y ayudarnos a aplanar la curva epidemiológica. México ha sido un gran ejemplo de solidaridad en otras tragedias, y hoy nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos, incluso las personas que nos caen mal, necesitan de nuestra cooperación y nosotros de la suya. Por favor, difunde el mensaje. Quédate en casa el mayor tiempo posible. La mitad de los mexicanos no puede hacerlo porque dependen de cada peso que puedan generar día con día. Si tú puedes, hazlo. Quédate en casa. Lo que viene será difícil. No tenemos por qué hacerlo peor.